Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer que nos regalas, por este nuevo día. Gracias, Señor, por la alegría de presentarnos delante de ti, como todos los días, Señor, lo podemos hacer. Gracias a tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque nos recuerdas que hay una cita de amor contigo todas las mañanas, que es indelegable, que es sentarnos a tus pies y no hay lugar más alto que este, Señor. Esta mañana, oh Dios, nos presentamos ante ti en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Señor. Todo nuestro ser unido a ti, te pedimos perdón. Señor, antes de todo, empezar todo, perdón, Señor, si no nos hemos arrepentido en alguna situación que hayamos cometido, Señor, y hemos pecado contra ti. Porque como te decía David, contra ti pecamos y hacemos lo malo delante de tus ojos, Señor. Siempre hacemos lo malo delante de tus ojos, porque tus ojos están puestos en nosotros. Todos los días, Señor, tú estás pendiente de nuestra vida. Y hoy te pido perdón por cualquier situación, Señor, que haya acontecido y no me haya puesto en paz contigo. Hoy te digo, Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mis pensamientos, Señor. Que las actitudes, lo que hablo, lo que hago, esté de acuerdo con tu palabra. Alíneame a ella, Señor, que yo pueda obedecerla, que yo pueda ser una persona dócil para ti en tus manos, esa arcilla moldeable en tus manos, Señor, porque tú eres mi alfarero y eres mi alfarero perfecto. Tú no haces nada a medias. Dice que la vasija, Jeremías 18, se echó a perder, pero tú volviste, Señor, y tomaste mi vida y la reconstruiste de acuerdo a tu imagen y tu semejanza, de acuerdo a tu voluntad, Señor, para parecernos a ti, para ser semejantes a ti, como tus hijos que somos, porque tú eres nuestro Padre. Señor, gracias porque nos das una identidad contigo, Señor. Antes no éramos nada, dice la Biblia, no éramos nadie. Hoy sois un pueblo santo para Dios, pueblo escogido, adquirido por Él, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que siempre recuerde, Señor, tú me escogiste, tú me amaste primero, tú me mostraste un camino de la salvación, un camino de la eternidad. Por eso, Señor, quiero agradarte en este día. Quiero que tu sangre preciosa borre todos mis pecados, borre mis maldades, borre todo lo que hago, Señor, que no te agrade. Que me dejes disfrutar de este día, Señor, para la gloria y la honra tuya. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Olvidando lo que queda atrás, Señor, continúo mi caminar contigo, porque te necesito, porque no puedo sin ti, porque sin ti la vida no tiene sentido, Señor. Tú eres el que le da alegría a mi vida, tú eres el que le da el toque que necesito, Señor, porque tú eres el todo para mí, mi refugio, mi escondite, mi esperanza, todo está en ti, Señor. Por eso gracias, papá, gracias por poderte alabar de corazón, por poderte decir hoy, gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por el año que va terminando, por todas las cosas que van sucediendo y me haces entender en lo íntimo sabiduría, Señor. Espíritu Santo, toma control de mi entendimiento, abre mi entendimiento y permíteme reflexionar en el camino por donde voy, para que, como dice Ageo, reflexionemos en esos caminos por donde vamos y subamos al monte y traigamos madera y reedifiquemos la casa. Señor, y la casa no solamente es mi familia, sino mi descendencia, mis generaciones, 1000 generaciones benditas por todo lo que yo haga ahora en el comienzo contigo. Bendito Dios, gracias por bendecir mi vida, por este momento que nos regalas, por cada persona, Señor, que ha abierto sus puertas a ti, que hace un altar en sus hogares, para que tú seas el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, porque como tú no hay nadie, como tú no hay otro Dios, y este altar que hacemos es para ti.
Disfrutamos tu presencia y te necesitamos más que ayer. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, papá, y no olvide ninguno de sus beneficios. No los vamos a olvidar, Señor, porque tú, Espíritu Santo, nos vas a recordar día a día la obra de Cristo por nosotros, por ti y por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo, por este momento, y gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en cada lugar, en cada hogar. Bendito es cada lugar porque allí estás tú. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bueno. Muy buenos días, saludándoles desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús, una cita de amor con quien lo dio todo por ti, quien lo dio todo por mí. Madrugamos a buscar a Dios y su palabra, la guía de su palabra, la guía de su Santo Espíritu para poder crecer y poner por obra todo lo que Él nos enseña. Bueno, vamos a hablar hoy de las temporadas de Dios. Las temporadas de Dios, y nos vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés 3. Y allí con esos pasajes de Eclesiastés vamos a hablar de las temporadas de Dios. Eclesiastés 3:1 dice: hay una temporada para todo, tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dígalo pues bien, ¿sí? En Eclesiastés 3:1, nueva traducción viviente. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Eso dice el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Bueno, entonces estamos próximos a comenzar un nuevo año. Y todos queremos que esos 365 días que Dios nos regala sean los mejores, ¿o no? Claro que sí, todos queremos la bendición de Dios, sobre todo en nuestra vida, con cada día que nos regala. Bueno, estamos terminando 365 días que nos ha estado regalando el Señor. Y usted tiene que hacer un balance, ¿cierto? Un balance donde usted piense si usted aprendió de las temporadas, si las conoció, si aprovechó las temporadas, porque las temporadas son para aprovecharlas. Y entonces, si queremos que sea lo mejor, pues tenemos que hacer lo mejor de parte de nosotros. Porque dentro de cada uno de nosotros hay una semilla que es de Dios y está lista para germinar, para dar fruto, en un momento específico de la vida, ¿sí? En el cual llevaremos a cabo el plan que tiene Dios de parte de Él, ¿sí? Y que nadie más puede lograr. Es lograr que nosotros entendamos a Dios, que lo conozcamos en esos momentos que estamos pasando. En Eclesiastés 3:11 dice: Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Óigalo bien. Él sembró la eternidad en el corazón humano. O sea que nosotros nos hacemos conscientes de que hay una eternidad por Él, porque Él la sembró en nuestro corazón. Y dice que todo lo hizo hermoso en el momento apropiado. Entonces, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, ¿sí? Entonces, una nueva temporada no depende de un año nuevo, sino de un nuevo nivel de fe en las promesas que Dios te ha hecho. Entonces, ahí es donde tú tienes que vivir de acuerdo a la palabra. Dios, ¿qué promesas te hizo este año? ¿Todavía no se han cumplido? ¿Qué cosas todavía faltan por cumplirse de lo que Él te ha dicho? Porque es que no es lo que yo me antoje de pensar, sino lo que el Espíritu Santo coloca en mi corazón. Entonces recuerda, la temporada no depende de un año nuevo, sino del nivel de fe en las promesas de Dios. ¿Cuánta fe ha crecido? Recordemos que la fe es esa semilla de mostaza que dice la Biblia que todos tenemos un grado de fe que Dios puso en nuestro corazón.
Y esa fe algunos la desarrollan en otras cosas menos en Dios y su palabra. Pero nosotros que ya conocemos a Dios, entonces tenemos que desarrollarlas en Dios. Y dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice Hebreos, el libro de Hebreos. Entonces, tu nivel de fe va a determinar el inicio de una nueva temporada. Es tu fe, es por tu fe que la mano de Dios se mueve. Mas cuando tú crees totalmente en lo que Él te dice y obedeces de acuerdo a eso que Él te está diciendo, tu fe crece. Recordemos, es una semilla de mostaza, pero no se puede quedar en esa semilla de mostaza. Los 3 niveles de fe que todos conocemos son fe de iniciación, la fe de el desarrollo y la fe de los milagros. 3 niveles de fe muy importantes. ¿Ve? Y entonces cada uno, la iniciación es cuando recibimos a Cristo. Ya no podemos estar allí, porque todos los que recibimos a Cristo en un comienzo, hacemos cosas que, mejor dicho, éramos como niños chiquitos, pero sí, infantiles en muchas cosas. No había madurez. La fe de desarrollo ya es cuando empieza la madurez en la persona. Empieza la palabra de Dios a ser aplicada en la vida de uno. Muchos se quedan en la iniciación, desafortunadamente. Entonces, tu nivel de fe depende también de esas promesas de Dios. Ahora, también es importante que entiendas que la fe de los milagros no es ver los milagros en otras personas, no es ver que se sana un cáncer, no es ver que las enfermedades desaparecen. No, la fe de los milagros es que tú experimentes que eres el primer milagro de Dios, porque empieza a cambiar todo en ti, a ser transformado completamente por la mano del Señor. Entonces, cuando eso sucede en ti, el nivel de fe está muy alto, porque has dejado trabajar al alfarero en tu vida. ¿Ve? Entonces, no son los niveles de fe, la fe de los milagros, ver milagros en otras personas, sino que tú seas ese milagro que Dios ha realizado, porque otros van a ver en ti ese milagro de una vida transformada, de una vida, y todos los que están a tu alrededor. Entonces tú te vuelves ese fruto codiciable, primero al paladar de Dios y segundo a los demás, porque quieren estar contigo, porque anhelan. Yo tenía un líder que amé mucho, ya está en el cielo, y lo quise muchísimo porque un hombre muy de Dios, y él cada que hablaba con una seguridad, con una sabiduría que me enseñó muchísimo, muchísimo. Entonces, todo eso, y yo quería que él fuera, me encantaba cuando él iba a la casa, cuando disfrutaba con nosotros esos tiempos, porque siempre había algo que aprender, no de él, sino lo que el Señor había puesto en él. Y ahí es donde uno desea, eso es lo que el fruto codiciable. Entonces, tu fe, tu nivel de fe determina el inicio de una nueva temporada. Por eso hoy tienes que pensar cómo está tu fe respecto de Dios, de lo que Él te ha dado, de lo que Él te ha dicho, de los tiempos que llevas con Él. Y este año, 365 días, ¿qué tanto tú has crecido? ¿Qué tanto tú has desarrollado esa fe? Entonces, las épocas del año están marcadas por distintas temporadas, por distintos espacios de tiempo que nos hacen entender la estación en la cual nos encontramos. Esas son las épocas del año. En un sentido espiritual, hay personas que llevan años de años en la misma temporada de su vida, de la cual no se han logrado levantar, superar, perdonar, avanzar hacia un nuevo tiempo que Dios tiene para ellos. Se quedaron en una sola temporada. Por eso, Dios tiene para nosotros siempre lo mejor. Entonces, tus mejores días no están por comenzar en el año que inicia. Antes comenzaron hace 2000 años atrás, cuando Cristo Jesús vino a tierra a buscarte, a salvarte y a darte propósitos en esta vida. Entonces, la fe en Dios es la que te hará vivir, te hará caminar y te hará continuar incesante
buscando esa temporada que ya es bendecida por el Señor, temporada de milagros, de alcanzar lo inalcanzable, de haber hecho lo posible, lo que se hizo posible cuando era para ti imposible, de lograrlo. Eso es, ¿cierto? Que tú digas, lo logré con el Señor, yo cuánto hace anhelaba esto. Yo pienso que el año entrante Dios tiene para cada uno de nosotros con lograr nuestras metas, nuestros sueños, porque Él es bueno. Y la Biblia dice, para siempre es su misericordia. Es un papá que se alegra con nuestras victorias, con nuestros triunfos. Se entristece cuando sufrimos, porque Él no nos quiere ver así, es un padre. Pero también aprovecha los momentos de debilidad nuestra para enseñarnos el camino que debemos tomar. Entonces, recuérdalo, tus mejores días no están por comenzar el 1 de enero. Tus mejores días ya comenzaron cuando Cristo vino para buscarte, para salvarte, para darte el propósito que tú en esta tierra tienes. Solo que con Él lo tienes que conocer, saber y empezar a trabajar de la mano de Él. Entonces, ¿qué significa una nueva temporada? Significa un tiempo en el cual se ejecuta o pasa algo habitual. También es el tiempo durante el cual se sucede o se realiza alguna cuestión de forma habitual. Entonces se le denomina temporada. Por ejemplo, cuando hay cosecha de mangos, dice, estamos en la cosecha de los mangos, la temporada de mangos, ¿sí? Estamos en las flores que están todos los jardines florecidos, por toda parte hay flores. Estamos en la temporada, ¿cierto?, de esas flores. Entonces es como el tiempo durante el cual se realiza alguna cuestión de forma habitual. Entonces se le denomina temporada. Resulta que el rey Salomón enseña en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo específico para cada cosa en la vida. Por eso cuando nos quedamos en una sola temporada, en una sola cosa, no avanzamos, no conocemos lo nuevo. Dios es totalmente nuevo, todo lo hace nuevo, ¿sí? Entonces tenemos la responsabilidad nosotros como hijos de tratar de comprender cuál es el momento de la vida que estamos viviendo, qué es lo que Él quiere, qué tarea específica Él quiere que realicemos en esa temporada que estamos pasando. Recordemos que en el año hay invierno, primavera, otoño, verano. Lo que pasa es que hay unos países que no tienen las estaciones, pero en nuestra vida sucede eso. En Eclesiastés 3:2 dice, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Imagínense pues que entonces las temporadas de Dios son un tiempo especial en el que Dios visita la vida de cada uno de sus hijos para activar esa semilla que Él puso eterna y que fue colocada dentro de nuestro ser antes de que viniéramos a este mundo. Él colocó esa semilla allí en nosotros. Entonces, las temporadas son de Dios y Él obra de manera sobrenatural para que sus propósitos se lleven a cabo. Y aquello que podía tardar meses, años, que tú no lo lograbas, Dios lo resuelve en un instante, en un ya. Entonces la Biblia nos ofrece muchos ejemplos acerca de esta enseñanza. José fue un hombre que supo comprender las temporadas de Dios. El primer ejemplo es José. Y en su vida, él se puso en la sintonía con el Señor para explotar al máximo su potencial. En Génesis 37, del 1 al 11, está la historia de José. Vamos a leerla un momento. Dice José en 37, 1 y 2. Dice, esta es la historia de Jacob que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Y vemos entonces los sueños de José. Dice, cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpa, a cuidar ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores, pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban,
pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Ese amor desbordado de Jacob trajo división, trajo guerra al hogar en vez de paz. Entonces dice, un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pues les dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando al trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Y les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Bueno, aquí vemos las rivalidades en el hogar, ¿no? Y vemos este hogar de José que no fue el mejor. Los hermanos, todos, dice, todos lo odiaban. Despertaron envidia, los sentimientos más atroces en ese hogar. Y ya en el del versículo del 12 en adelante, él es vendido como esclavo. Entonces dice, los hermanos de José se habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquén. Unos días después Jacob le dijo a José, ya sabes que tus hermanos están en Siquén cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, le respondió. José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquén, pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después lo encontró un hombre y le preguntó, ¿qué andas buscando? José le respondió, busco a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde están. Al que el hombre contestó, hace días que se fueron, alcancé a oír que se iban a Dotam. José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró. Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros se decían, vaya, vaya, aquí viene el gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos algún animal feroz se lo comió. Vaya, vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos para que luego llevárselo a su padre. Por eso le dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes, hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces le dijo a sus hermanos, no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más venderlo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien, así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó, vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza y luego fue a decirles a sus hermanos, José ya no está en el pozo y ahora, ¿qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego la llevaron a la capa a Jacob y le dijeron, mira lo que encontramos, nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó, sí, es la capa de mi hijo, seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José. Lo compró Potifar, que era un oficial, que en ese entonces, pues, ahí fue cuando lo llevó a la casa y sigue la historia. Bueno, ahí vemos una situación muy triste. Los mismos hermanos
apartaron a José del amor de su padre, de querer poder vivir con él, de disfrutar un papá. Y José pasó todo el resto de su vida, de sus años lejos. No volvió a saber de ellos. Y José también sufría. José era para que no hubiera obedecido a Dios en nada porque pensaría, ¿y por qué me dejaste hacer eso? Pero José fue un hombre que supo comprender las temporadas de Dios en su vida. Y entonces se puso en sintonía con él para explotar al máximo ese potencial con que él venía. Sus hermanos lo vendieron como esclavo a unos comerciantes, pero la mano de Dios jamás se apartó de José. Estuvo siempre a su lado. Por eso todo lo que el enemigo planifique en tu contra, Dios siempre lo va a utilizar para tu bien. Óyelo bien. Todo depende de cómo ves tú la situación que estás viviendo. Y después, si ustedes siguen leyendo esos pasajes que son muy hermosos, José fue nombrado gobernador de Egipto. En la cárcel siempre fue cabeza, nunca fue cola. Él despertó envidias, mire, si las despertó en el mismo hogar. Sí, las despertó en el mismo hogar. Él fue un hombre que despertó todas esas cosas, pero nunca devolvió mal por mal. Entonces, esa habilidad que creció en él para administrar, para saber administrar, para sacar esos talentos y ponerlos delante de Dios, fue lo que salvó a toda una nación del hambre, de la hambruna que ya había empezado a sentirse, y protegió la descendencia de Israel. Por eso nada se escapa de los planes de Dios. Sus propósitos permanecen para siempre. Si Él tiene un propósito contigo, lo llevará hasta el final. Siempre lo va a llevar hasta el final. Otro ejemplo en la Biblia es David. David fue otro hombre que entendió las temporadas de Dios en su vida y él supo aprovecharlas. Así que mañana seguiremos con este ejemplo de David para que pensemos, ¿nosotros estamos en las manos de Dios cumpliendo esos propósitos? ¿O yo estoy cumpliendo mis propósitos sin Dios? Entonces pensemos en 365 días que Dios vuelve y nos regala, pero pensemos, no es un año nuevo los que nos trae las nuevas temporadas. No son las cosas nuevas, pero sí renovar la mente, renovar que mi fe crezca, cómo está el nivel de mi fe, que tanto he avanzado en la madurez de oír a Dios y conocerlo cada día más. Y todas esas preguntas te las tienes que hacer tú mismo, tú misma, y responder delante de Dios, porque la vida tuya tiene el mismo precio de Jesús. Y esta parte, si nos vamos al sentido espiritual que tiene José, en la historia que nos narra la Biblia, vemos también una tipología de Jesucristo, ¿no? Jesucristo dando su sangre por todos nosotros y también vendido por el mal, el corazón malo de Judas. Entonces, vemos ahí una tipología de Jesucristo en la Biblia. José, un hombre sencillo, humilde, lleno de amor por sus hermanos. Él nunca les deseó mal, siempre estuvo antes cuidándolos, atendiéndolos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, pero el papá despertó esto porque le desbordó su amor y lo mostraba ante los hermanos. Cosas que no debemos hacer como padres, sino más bien los hijos se quieren igual y pedirle al Señor que nos ayude. Los hijos no son iguales en su amor para con los padres. Mire cómo hicieron sufrir a ese papá y no les importó, porque era más fuerte la envidia, el odio, todo eso. Esas emociones negativas que el enemigo coloca. Y hay hijos así. Todos los hijos no son iguales en una familia, pero sí Dios es el mismo. Y tenemos que orar a Dios por nuestros hijos para saberlos entender, amar y poder lograr que cada uno cumpla su propósito con Dios. Porque los propósitos, nosotros somos colaboradores de Dios en los propósitos de nuestros hijos para Dios. ¿Sí? Porque Dios es el que les tiene un camino en el cual ellos nunca les va a ir mal. Pero nosotros muchas veces torcemos todo eso porque no entendemos a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, por este día que nos has regalado.
por tu palabra, Señor. Ayúdame a entender las temporadas tuyas, el propósito tuyo en mi vida. Cuando esté en situaciones de sequía, porque José fue puesto en un pozo donde estaba todo seco, había un desierto en su vida. Estaba pasándola muy mal, muy mal. Y me imagino el sufrimiento de él sin ese papá que lo mimaba, que lo cuidaba. 17 años vivió con su padre y de ahí nunca jamás volvió a tener a su padre, ni a sus hermanos, ni a nadie de su familia. Completamente en un país totalmente diferente para él, unas nuevas costumbres, todo diferente, pero Dios nunca lo dejó. Dios nunca lo abandonó porque Dios había puesto sus ojos en él y tenía un propósito en su vida para que lograra ese plan de Dios. Por eso, Señor, ayúdanos a entender el plan tuyo en en nuestra existencia, Señor. Ayúdanos a entender que la fe debe crecer en nuestra vida, Señor. Que no nos podemos quedar en niveles de fe, ni en la iniciación, ni en el desarrollo. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que creerte a ti absolutamente en todo. Y esos sueños que él estaba teniendo venían del cielo, Señor, aún para que su familia los hubiera podido entender, pero estaban muy lejos sus hermanos de los planes de Dios. Por eso, Papito Santo, que nuestros hijos todos tengan esa visión que tú, Señor, quieres que ellos tengan. Que nosotros seamos un hogar donde invoquemos tu nombre y querramos, Señor, saber qué va a pasar con nuestra vida, pero en tus manos, Señor. ¿Cuáles son tus propósitos? Y en las temporadas que vivimos, poder salir adelante porque tú tienes lo mejor para nuestra vida. Gracias por pulirnos. Gracias, Señor, porque tú nos podas, como dice Juan 15. Y gracias, Señor, porque muchas cosas duelen en nuestra vida, pero tú estás trabajando en nosotros. Bendícenos en este día y permite que tu Santo Espíritu nos guíe. Gracias, Señor, por el tiempo que estamos juntos y por la alegría de saber, Señor, que tú eres nuestro Dios y que separados de ti nada podemos hacer. Dios está contigo, está conmigo en este día y Él nunca nos va a dejar. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, quería recordarles el evento virtual que tenemos este jueves. Ya llegó la fecha. 22 de diciembre, 8 de la noche, Navidad en familia, invitados a su mesa. Invitados a su mesa quiere decir que tú invitas personas a sentarse contigo en la mesa. Y con el Señor, Él es el que nos está invitando. Pero esa cena que Él sirve es su palabra. Los manjares que nosotros disfrutamos es su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos alimenta y nos lleva a la reflexión y a la obediencia. Es la que nos sana. Dice que envió su palabra y nos libró de la ruina. Entonces tú te sientas a la mesa a escucharlo a Él, a cenar con Él. Cenaré con Él y yo con Él y Él conmigo. Es una cena. Él nos invita a tener esa comunión, esa amistad. Y allí es donde muchos ya nos volvemos los amigos de Dios porque permanecemos en su mesa. Hoy te has sentado a la mesa del Señor. Entonces también puedes degustar manjares que tú hayas hecho, preparado a tu familia y así mismo les sirves a esa mesa porque tus manos son las manos del Señor, porque es para dar amor. Porque es para compartir ese momento, es para hacer ver que Jesús es el motivo de la Navidad, que Él es la Navidad completa en nuestra vida, porque nació en el pesebre de nuestro corazón y va a nacer en muchos corazones que tú vas a llevar para que Él les brinde ese alimento. Así que esa es invitados a su mesa, por eso nos invita Él. Cenaré contigo. Tú conmigo, yo contigo, hasta la eternidad. Por siempre cenaremos con Él. Entonces los manjares son la palabra de Él. Así que prepara tu corazón, prepara todo en tu casa, llena esa casa de alegría, de gozo. Dile, Señor, esta noche es para ti. Tengo muchos invitados a tu mesa porque ellos están hambrientos de comer lo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. Y los mejores manjares los prepara las manos del Señor.
¿Ve? Entonces, eso es lo que quiere decir. Cuando nos sentamos a la mesa físicamente, bendecimos los alimentos, reconocemos que Él es nuestro proveedor y que Él es el proveedor de todo. Por eso Él es el que nos invita a su mesa. Así que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra vida, invitemos personas, sentémonos esa noche a sus pies en su mesa, a comer con Él. Bueno, y Él está feliz porque el alimento que ha preparado a vida eterna nos lleva. No es un alimento que se pierde, no es un alimento que tú comes y sale otra vez hacia la letrina, como dice Él en su palabra. No, es un alimento que a vida eterna nos lleva, porque nos hace reflexionar y alimenta el espíritu, el alma y el cuerpo. Y Él mismo los prepara, sino que enseña a sus siervos cómo preparar ese alimento. Él les dice cómo va a preparar ese alimento y allí es donde el corazón se vuelve tierno para el Señor. Deja de ser duro, con dureza, para ser un corazón de carne, sensible a Él. Bueno, Dios me les bendiga. Mañana también tendremos el día del ayuno. Recordemos, miércoles, día de ayuno. Ayune. No interesa que sea diciembre, porque diciembre es el Señor es el dueño del mes. No el mes para el hombre, sino el Señor es el dueño de los días, de la vida. Y todavía hay muchas cosas que están pasando, muchos peligros, muchas situaciones en los hogares. Mire un hogar de José, sí, utilizados los hermanos por el demonio. Vivieron cosas así. Hay muchos hogares que hoy en día necesitan la mano de Dios poderosa. Ayune un día para el Señor y terminemos este año ayunando, porque comenzaremos el año también ayunando. Son 365 días. Así que Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de